¿Te puedes apoyar con Kevin? ¿Con alguien? ¿Con el nene? Un segundito, Antonio, ya parece que ya está. Ahora, ya estamos. Ya. Se nos fue Aldo. Ya estamos. Ya. Ya. Dale, dale. Ok, bueno. Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Carlos Daga, quien esta tarde será su moderador en este nuevo Café Pericial Online. Desde ya agradecemos su asistencia. Pónganse cómodos, que vamos a compartir este Café Pericial tan esperado con la tertulia. Pulso actual del manejo de claims en Brasil durante esta extendida etapa de pandemia en Latinoamérica. Contamos con 5 ponentes de lujo: los ingenieros Aldo Matos, Rafael Monteiro, Antonio Ribarren, Reiner Solís y Alejandro Val, quienes darán vida a esta tertulia, centrada en qué manera está evolucionando el manejo de los claims en Brasil respecto de Latinoamérica, sus diferencias y similitudes, incluso las culturales, y si son traspasables las experiencias de cada mercado. Pues hay muchos temas en este entorno que están surgiendo conforme avanzan las partes contratantes en sus conversaciones. El café de hoy estará compuesto de 2 bloques. Tertulia en 5 secciones, con intercambio de opiniones y debate entre los peritos, y consulta de la audiencia, lo que en total estimamos nos tomará unos 90 minutos aproximadamente. En el primer bloque de aproximadamente 75 minutos, cada sección dispondrá de 15 minutos para que cada tertuliano responda a la pregunta planteada por el moderador e intercambiar opiniones con sus colegas. En el segundo bloque, nuestros tertulianos dispondrán de 10 minutos para responder consultas del público. Nuestra recomendación, por favor, es que a medida que van escuchando cada tema y las discusiones asociadas caso a caso, vayan preparando sus preguntas y las envíen de inmediato por la plataforma de YouTube para poder responderlas en el segundo bloque. Pero antes de comenzar, es muy importante aclarar que en la presente tertulia, cada perito manifiesta apreciaciones propias sobre aspectos generales, principalmente técnicos. No se dan ni deben entenderse como aplicables a casos o controversias particulares, que ameritarían un análisis específico, caso por caso, o controversias particulares, que ameritarían un análisis específico, ¿no? Caso por caso. Debe tomarse en cuenta, además, que el manejo de claims por pandemia es todavía un tema en desarrollo. Podrán existir opiniones coincidentes o discrepantes, pero sin duda, serán ustedes quienes podrán aprovechar de este intercambio de ideas. Ahora bien, y sin más preámbulos, presentamos a los tertulianos de este café. Aldo Matos, ingeniero civil por la UFDAP, egresado en el año 83, y abogado por la UFDAP, egresado en el año 2000. Máster en geofísica, consultor de empresas en ingeniería de costos, planificación y administración contractual. Es fundador de la sección del ACE Brasil, consultor de las Naciones Unidas y autor de 5 libros, uno de los cuales está en español: Métodos de planificación y control de obras. Es owner de Aldo Matos Consultoría y senior advisor de Deloitte para Capital Projects. Rafael Monteiro, ingeniero químico por la UFMG, egresado en el año 2003, y posgrado en estadística, director de la práctica de infraestructura y proyectos de capital de Deloitte, con más de 15 años de experiencia y actualmente estudiante en la maestría de ingeniería con enfoque en contratos de construcción internacionales de la Universidad de Stuttgart, Alemania, miembro de la DBRF, la ACE, la SCL de UK y la ICBIC. Alejandro Val, ingeniero civil estructural de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster de Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, perito internacional en análisis forense y resolución de controversias de gran complejidad técnica en proyectos de ingeniería y construcción para los países de América Latina. Ha ejecutado más de 40 grandes proyectos mineros e industriales en Chile, Perú, Colombia, Panamá, Uruguay, y ha participado como experto en más de 120 controversias contractuales. Reiner Solís, ingeniero por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado en el año 88, magíster en gerencia de proyectos y doctor en ingeniería por la UNFB, perito, consultor en controversias de ejecución de obras, adjudicador de la Junta de Resolución de Disputas, árbitro, miembro de la DBRF y de la ACE Internacional, socio de Netrix SAC y Grupo Reagan SAC, director del Centro de Arbitraje del CIP
y es miembro ordinario del Centro de Peritaje del CIP. Antonio Ribarren, ingeniero civil mecánico, por la UTE, egresado en el año 77, consultor internacional en cuantificación de daños para claims y pericias de parte en la construcción. Certificado como experto ingeniero de claims por la CIC, por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, SMIC. Socio fundador de QDR. Ha liderado 51 servicios claims, análisis temprano de brechas claims y peritajes de parte de oficio en los sectores de gran minería, infraestructura y servicio. Damos la bienvenida al ingeniero Aldo Matos. Estimado Aldo, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo está impactando el COVID al sector brasileño de la construcción? ¿Y cómo están resolviendo las disputas? Te escuchamos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos, por la bienvenida. Es un gusto estar con los colegas de CLAPEC, con toda esa multitud de peritos, de ingenieros, a quienes les gusta la resolución de disputas, los reclamos, los claims. Y acá en Brasil, como creo que por toda parte, ese tema de COVID ha generado un número muy distinción entre obras públicas y obras privadas, porque las obras públicas, y eso hay razones políticas por detrás de esa opción, las obras públicas optaron por no parar, o sea, las obras no fueron paralizadas o suspensas o contratos terminados. Las obras públicas, por decisión del gobierno federal, siguieron funcionando, pero con sus problemas, naturalmente. Problemas decorrientes de baja de productividad por el número de personas en las plantillas, por distancia, por ese tema. Y otro problema fue la cuestión de la cadena de suministro, el supply chain, porque eso afecta a todos. En el mundo privado, obras de infraestructura, obras de real estate, inmobiliarias y todo, eso nosotros presenciamos obras que pararon, que fueron paralizadas completamente, obras parcialmente paralizadas y obras que siguieron sin problemas. En todos los casos, nosotros vemos que hay algo de peritaje que merece ser hecho, porque efectos seguramente existen en todos los casos, pero esa es la situación general. Obras públicas siguieron con problemas o no, y obras privadas negociaron caso a caso los contratistas y los propietarios. Bien, Aldo, para continuar, ¿a quién se es el paso para que siga para darle el micrófono? Ah, sí, yo quería saber en Chile, estimado Alejandro, cómo el mercado chileno sufrió los efectos del COVID. Y sigue sufriendo. Efecto boomerang. ¿Te das cuenta, Alejandro? ¿Estás con el micrófono, Alejandro? ¿Estás con el micrófono cerrado? Sí. Alejandro. Ahí. Okay, sí, lo tenía por si había algún ruido. Buenas tardes, me siento realmente muy feliz. Les doy la bienvenida a los amigos brasileños. Para nosotros, como lo hemos comentado antes, es un privilegio poder conocer algo de la realidad de un país tan grande y maravilloso como es Brasil, y con la calidad profesional de ustedes dos. Así que bienvenidos. Compartimos algunas características involuntarias todos los que estamos acá. Veo que la calvicie es algo que nos une. Espero que haya algunas otras cosas más. Con respecto a tu pregunta, Aldo, en Chile, al igual que en todo el mundo, la pandemia golpeó muy fuerte a los proyectos. Más bien yo diría mayoritariamente, como tú mencionaste en el segundo caso, como en el mundo de los privados, porque la inversión en Chile es
fundamentalmente privada. Incluso las obras públicas son concesionadas, por lo tanto también tienen capitales privados y tienen un tratamiento distinto. Hay obras públicas, pero no es el fuerte del mercado ni del mundo de la construcción. Por lo tanto, sí hay organizaciones que son estatales. O sea, la principal compañía minera en Chile es Codelco y es de propiedad estatal, pero no funciona como una entidad estatal, tiene gobierno corporativo y eso. En general, al principio, las grandes compañías mandantes tomaron una decisión de no pagar nada, eventualmente otorgar algún plazo en relación a una posible caso fortuito o fuerza mayor, y dejó en manos de los contratistas que tomaran las medidas que le permitieran convivir con la pandemia, pese a las restricciones de la autoridad. Sin embargo, eso al poco tiempo, porque era producto más bien de la diferente relación de fuerzas, al poco tiempo los contratistas no estuvieron de acuerdo y presentaron rápidamente sus reclamaciones en relación no solo al periodo en que no hubo trabajo, hubo suspensiones por cuarentena, ya sea en la zona cercana, sino también los efectos que tuvo en la menor cantidad de gente que aparecía a trabajar después, y cambios de metodología, las medidas que se implementaron. Entonces yo te diría que ha habido un permanente conflicto desde inicios, desde mitad de marzo de este año, que se empezó a destrabar hace un par de meses. Sin embargo, hay un aumento importante de los arbitrajes en estas materias. Así que yo diría que debe parecerse a la situación que tú mencionas del mundo privado, ¿no? Donde existieron de todas las cosas y las partes, en función de su capacidad negociadora y su poder relativo, han ido tratando de acordar. Y cuando no han acordado, van a los arbitrajes que han crecido significativamente. Eso, gracias. Gracias, Alejandro. Aldo, ¿a quién se es el paso? Bueno, yo quisiera escuchar al colega Reiner Solís sobre este tema. Bien. Buenas tardes a todos los asistentes. Es un gusto participar con destacados peritos y un especial saludo a Rafael y Aldo, destacados invitados. Bueno, complementando lo que dijo Alejandro y Aldo, en esta época de COVID-19, la reactivación de los contratos de obra está asociada al reclamo de las partes, y esto respecto a la determinación de los impactos en los costos directos y los gastos generales del presupuesto del contrato. Una tarea actual va a ser el cálculo de estas desviaciones por efectos del COVID-19, siempre con el objetivo de mantener un equilibrio de estas desviaciones, un equilibrio económico del contrato, pero siempre se va a sustentar robustamente la valorización de estos impactos con pruebas basadas en registros contemporáneos y trazables. Un punto fundamental es la cuantificación de estos daños. Como siempre digo, la manera de llevar el conocimiento técnico al proceso arbitral es a través de la prueba pericial. El arbitraje siempre va a contemplar el auxilio de expertos técnicos a los que no les corresponde tener interés en el resultado de la demanda. La conclusión es que existen controversias y la fortaleza dependerá mucho de la información que registren a fin de calcular estas desviaciones de los rendimientos por el efecto COVID. Y nada más sobre este punto, y le devuelvo el pase a Aldo para que asigne a quien desea el tema. Sí, y vamos al otro compañero, Antonio Iribarren. Gracias. ¿Cómo ves esa situación de tu parte? La verdad, las cosas es que yo estoy tengo mi corazón bien claro, soy chileno, pero todo mi desarrollo profesional importante, los últimos 5 años, lo he realizado en Perú. Entonces mi corazoncito está en ambas partes. Conozco mucho más la realidad de Perú que la realidad de Chile. Puedo decir que son muy similares. En general, lo voy a resumir de la siguiente forma. Lo he dejado por escrito en un lugar por ahí. Nosotros los peritos tenemos opiniones, por cierto. Y cualquiera sea la definición, por cualquiera que sea el motivo, al final vamos a tener un camino que seguir cuando seamos invitados a dar nuestra opinión en cuantificación de daños, si es que fue por fuerza mayor, si es que fue por término anticipado del contrato, por cualquiera de los motivos. Nosotros tenemos
claro qué es lo que sucede cuando es por fuerza mayor. Cuando es por fuerza mayor, en mi opinión, corresponde la excusabilidad de las desviaciones en plazo del contrato, no del proyecto, del contrato. Y cuando es por petición del mandante, solicitud de detención del trabajo por el mandante, entonces ahí cabe también la compensabilidad asociada a los costos y a las desviaciones por esa detención. Me parece que, dicho de esa manera, cualquiera que sea la definición que corresponda, la única forma que nosotros los peritos podemos hacer un trabajo que sea contundente es con una robusta cuantificación de daño, vale decir, ir a buscar la excusabilidad de la desviación, la compensabilidad si es que ha lugar, y la definición de las técnicas o de los mecanismos en general, técnicas, herramientas, metodologías, que vamos a aplicar para cuantificar esas desviaciones. Por lo tanto, la respuesta es, independientemente de la jurisdicción que nos encontremos, incluso hasta en la common law, la definición que otorguen los abogados al respecto, nosotros los peritos actuamos en consecuencia. Cuantificamos de acuerdo a lo que nos mandan y nos dicen los abogados. Y eso me parece que en cualquier parte del mundo es más o menos lo mismo. Eso sería mi opinión, querido Aldo. Sí, y yo quisiera preguntar al colega Rafael Montero, que es brasileño como yo, y que habla con un acento parecido al mío. Es que en la labor de hacer la cuantificación de daños, muchas veces el perito se depara con una cantidad de datos, de comunicaciones, de notificaciones, de correspondencia, que no es suficiente para llegar a números precisos. ¿Cuál es tu consejo o qué consejos has dado a tus clientes en el comienzo de la pandemia, ya previendo los problemas que surgirían? Vale, muchas gracias. Primeramente, buenas tardes. ¿Están me oyendo? ¿Están me oyendo bien? Sí, absolutamente. Muy bien. Vale, perfecto. Así es. Primeramente, buenas tardes o buenas noches. Acá en Brasil ya es buenas noches por Carlos, Antonio, Alejandro y Reiner por la invitación. Es con mucho gusto estar acá con vosotros con tamaña calidad de conocimiento. Bueno, Aldo, luego cuando empezó el COVID, estamos hablando, por lo menos en Brasil, cuando las cosas llegaron más fuerte en Brasil, que fue por final de febrero, después de Carnaval. Hasta Carnaval, dejaron las personas a bailar, a sambar. Entonces, luego después del Carnaval, en marzo, inicio, segunda semana quizá de marzo, ahí sí las cosas llegaron fuerte y las empresas, sí, muchas, principalmente en el sector privado, pararon la construcción, ¿vale? Entonces, en este momento, nosotros, creo que fue 17 o 18 de marzo, aún no había muertes en Brasil. La primera muerte, si me recuerdo, fue o 17 o 18 de marzo. Emitimos que llamamos un point of view, un punto de vista, con consejos, con algunas opiniones para tratar la situación. Y con relación a parte de contract management, de gestión de contrato, la primera cosa fue tener los registros, las bitácoras, creo que es bitácoras, ¿no? En español, todo muy bien organizado, todo muy bien, principalmente, si es posible, digitalizado, o sea, con acceso a la información para que los contratistas o los inversores, los dueños, puedan en aquel momento tratar la situación y preparar para cuantificar lo que venía en adelante. Un otro punto, FIDIC o los contratos NEC, por ejemplo, en Brasil se utiliza, pero no es tan divulgado, en mi opinión, como en Perú, Chile quizá, pero hay situaciones de notificaciones, como vosotros sabéis bien, respetar algunas fechas, algunos tiempos, algunos plazos. Entonces, recomendamos siempre fuertemente, mira, además de ser una situación de conocimiento mundial, es una pandemia, pero sigue, por favor, respetando el contrato y haciendo las notificaciones, informando lo que está impactando, porque no es solo cuestión de restricción de movilidad, pero acá en Brasil, creo que se pasa en todo el mundo, China es un gran supplier de suministro
equipos, varias cosas. Entonces hubo en aquel momento varias restricciones o hasta impedimento de llegar estos equipos acá en SAC. Entonces, por favor, mantenga todo muy bien registrado. La calidad es importante. Yo me ha gustado lo que Antonio ha dicho, que los peritos después de la absolución hay que hacer lo que el tribunal está pidiendo, el cuánto, la análisis forense, todo eso. Y para eso necesitamos de datos. Los peritos no son mágicos, wizard, no sé la palabra en español, pero no hay cómo hacer magia. Entonces, hechiceros. Entonces hay que ser fact-finding. Entonces para eso es importante y ahí sí, en aquel momento hemos dado muchos consejos a nuestros clientes para hacer todo muy bien de la mejor forma. Sí, un detalle que me parece muy importante es que en las reclamaciones los contratistas intentan, y eso me parece una estrategia muy equivocada, intentan recuperar retrasos anteriores a la pandemia que no tienen nada que ver con pandemia. Claro. Entonces yo, por ejemplo, tengo un caso en mis manos de un suministro que viene del este europeo y que ya estaba retrasado. Y ahora el contratista dice, no, eso está retrasado a raíz de la pandemia. Y no es así. Y entonces nosotros como peritos tenemos que hacer una línea de corte. ¿Dónde estaba COVID acá? ¿Cómo estaba el proyecto en ese momento? Y la cuestión es, muchas veces no se sabe cómo estaba la obra, cómo estaba el proyecto en el día 25 de marzo, o 14 de abril, o 2 de febrero, dependiendo del país y de la eclosión de la pandemia. Entonces, yo, por ejemplo, aquí en algunos casos, tengo dificultades de hacer esa línea divisoria, esa frontera de antes de COVID y después, porque los cronogramas son muy generales, los cronogramas son débiles. Tú, Alejandro, ¿has tenido algún caso así en que sea difícil de hacer una diferencia entre post y antes de COVID? Aldo, sí, para mensuración perdón, Aldo y Alejandro, permítanme interrumpirlo, pero tenemos un programa. Vas a responder bien cortito, Alejandro, por favor, pero como Carlos todavía es muy jovencito, vale. no se atreve a decir lo que voy a decir yo. Tenemos un tiempo asignado a cada uno, ya el círculo, Aldo, entre los 5 se terminó, y ahora viene una siguiente pregunta y otro ronda. Después entonces traemos esa pregunta. Va a tomar, pero por favor, no te sientas incómodo, está sumamente interesante, el cronograma contemporáneo es fundamental para lo que estás hablando, y Alejandro, por favor, ten la gentileza, y me tomo tu papel, Carlos, después te voy a cobrar una comisión, Sí. y de ahí continuamos con nuestro... Perdona, es que me ilusioné. Claro. Bien, te apasionaste, sí, no importa, más adelante en un espacio respondo tu interesante consulta, Aldo. No, pero Alejandro, dale. Si entonces seguimos con el programa y después tú nos contestas. Claro. ¿Qué hacemos? Contesta, Alejandro. Y contesta y... Sí, claro. Allá, como en calentito. En calentito. Okay. Sí, Aldo, una de las complicaciones que nos ha tocado ver es, independiente si es una mala intención o una aspiración del contratista de mezclar eventos que pasaron antes, o suponer que el COVID es el único causante, suele pasar en los proyectos grandes, industriales, mineros, de papel, de energía, que cada contratista tiene muchas situaciones que en opinión de ellos es responsabilidad del cliente y que en algún momento entregan un programa impactado. Eso suele verse con calma, no sucede todos los meses, los contratistas no presentan reclamaciones todos los meses con respecto a los atrasos. Y como vino esta bomba atómica que fue el COVID y se vieron obligados a hacer una presentación por el plazo y los mayores costos que estaban incurriendo y la incertidumbre al futuro, lo que a mí me ha tocado ver, Aldo, con respecto a lo que mencionabas, es que también incorporaron los hechos anteriores que no estaban sobre la mesa. Y eso de la misma manera como mencionas tú que sucede, independiente de las intenciones de las partes, obligó a analizar
como siempre hay que verlo con las ventanas para que sea cada uno en su mérito en el momento que ocurrió. Pero los hechos de responsabilidad del mandante que fueron previos al COVID también tienen impacto en el periodo COVID. Por lo tanto, se superponen una serie de situaciones de origen diferente. Y eso lo hace muy interesante y más importante la labor nuestra en el sentido de poder identificar bien, cuantificar bien, de modo de que el tribunal tenga para dónde elegir dependiendo de cuál sea la resolución que tome en cada periodo. Porque son muy distintos lo que sucedió antes y lo de después, porque los rendimientos después del COVID no son los mismos. Por lo tanto, también se generan improductividades y cosas que ya se va alejando del Big Bang inicial o de la medida. Así que efectivamente nos toca mucho eso. Gracias. Carlos, es contigo. Sí. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias a todos y a todos los tertulianos por sus intervenciones tan interesantes. Sabemos que ya tenemos tema para próximas tertulias, así que estamos muy contentos. Y prosiguiendo con esos temas de interés, invitamos al ingeniero Reiner Solís. Estimado Reiner, ¿han cambiado en algo para los peritos los requerimientos de sus clientes, tanto en cantidad como en los temas? Adelante, Reiner. Gracias, Carlos, por la pregunta. Sí. Pienso que no. Lo que pasa es que siempre van a existir desviaciones entre el escenario hipotético propuesto por el expediente técnico del contrato con la realidad ejecutable, y que el tamaño de las desviaciones, además de lo indicado, está sujeto a hechos no esperados, imprevisibles como el efecto COVID. Los proyectos de construcción comúnmente se encuentran sujetos a múltiples errores, incompatibilidades e incongruencias en la fase de diseño. Todo lo anterior acarrea problemas en los procesos constructivos, generando sobrecostos, correcciones de errores sobre la marcha, menor calidad de construcción y atrasos en los cronogramas. Esto, sumado al efecto COVID, nos ha presentado un reto jamás experimentado en el sector construcción, para cuya respuesta no existe un manual. Esto ha provocado que las partes busquen cuantificar estas desviaciones producidas por estos impactos, en los cuales la experiencia de los peritos va a ser fundamental. En este sentido, en el caso especial de los procesos de arbitraje comercial en materia de ingeniería y construcción, el conocimiento técnico limitado de parte de los árbitros en algunos aspectos va a demandar una mayor continuidad de la participación del perito de cuantificación de daños, y creo que esto va a conllevar a una evolución positiva en el desarrollo de las pericias, y que se espera pues que se consolide en el futuro mediante aporte de organizaciones como el Círculo Latinoamericano de Pericias de la Construcción, CLAPEC, en el cual estamos exponiendo. Y traslado esta inquietud a Aldo para que nos dé sus opiniones al respecto. Bueno, respecto a cambios para los peritos, yo veo que sí. Aquí nosotros estamos atentos porque hay muchas teorías y todavía no existe una solución cerrada, definitiva para todo. En el encuentro anual anteayer de la AACE aquí en Brasil, había una opinión que me parece ser común a algunos abogados y combatida por otros. Esta opinión es que si, por ejemplo, una empresa tiene que incurrir en costos para combater la pandemia, o sea, poner guantes, suministrar alcohol, hacer limpieza más a menudo, esas cosas estarían bajo el paraguas de la fuerza mayor, y entonces ese costo no podría ser transferido a la empresa contratante. Pero las medidas hechas por el contratista para recuperar posibles retrasos, eso sí podría ser considerado como un costo de aceleración. ¿Se dice aceleración en español? Sí. De aceleración del proyecto, y entonces podría ser planteado. O sea, el perito están todavía, junto con abogados y jueces y todo, intentando llegar a soluciones, pero eso me parece que debe ser tratado caso a caso. ¿Qué piensas tú, Antonio Irribarren?
El perito no tiene nada que involucrarse en una definición de ese tipo, absolutamente nada, cero. El abogado dice, y la parte dice, mira, esto va a ser de esta forma y nosotros solamente vamos a cuantificar, no dirimimos, no hacemos dirimencias ni recomendaciones. Yo no sé por qué tanto problema. Y la cosa es bien simple, Aldo querido. Y la ACE podrá estar muy equivocada, pero la cosa es simple. Si es fuerza mayor, solo excusable. Si es una instrucción del mandante para detener el contrato, es además compensable. Si es algún otro mix de lo que sea, entonces en ese caso nosotros los peritos nos dicen, este es el mix que nos hemos puesto de acuerdo el mandante y el contratista, cuantifíquelo, punto aparte y final. Yo no veo que hayan cambiado las cosas. Son exactamente las mismas que antes, vistas del punto de vista del perito. Esa sería mi respuesta a Aldo y a Reiner. Bueno, se está volviendo interesante la tertulia. Rafael, ¿qué piensas tú? ¿Han cambiado en algo para los peritos los requerimientos de sus clientes, tanto en cantidad como los temas? Yo creo que una cosa ha cambiado, la cantidad de trabajo, ¿eh? Porque se empezó varios reclamos y eso ha cambiado. Quizá un poco ha cambiado también las horas para dormir, ¿eh? Mucho trabajo. Pero yo pienso un poco más cerca de tú, Reiner, y de Antonio, en términos de evaluación, en términos de cómo el perito hay que hacer la cuantificación, entender los daños. A mí me gustó mucho lo que Alejandro dice, intentar también entender los efectos posteriores que se aleja de la pandemia, de los efectos de la pandemia, pero de una forma o de otra fueron eventos que disrupciones o prolongation o lo que sea que se sucedió, que ya tenemos las técnicas o ideas de cómo hacer el cuánto, cómo hacer la valorización. Entonces, en estos términos, para mí yo pienso que no ha cambiado. La discusión sí se queda un poquito antes, un pasito atrás, de entitlement, si es fuerza mayor, si hay cambios en las leyes, si una notificación, una instrucción del dueño para el contratista, si esto de hecho es una orden de aceleración o no, lo que se pasa, pero ahí de acuerdo con Antonio, los abogados hay que trabajar y van a pelear en ese tema y a nosotros cabe la cuantificación y las análisis. Entonces para mí es un poco más así. Y si tú me permites, Reiner, hay un punto que estamos pasando por alto. Claramente tenemos una opinión y la estamos conversando entre nosotros. Obviamente, eso no es dirimencia. Hay un punto que se nos pasa que es el siguiente, que es la cuantificación del encargo que nos realiza la parte. El encargo, el alcance del trabajo que nosotros tenemos que realizar. Y con ese encargo, si nosotros comprendemos y entendemos muy bien cuál es el encargo, somos capaces de dejarlo por escrito en un modelo que nos explica qué es lo que vamos a hacer y después entonces lo metodologizamos y le entregamos abierto toda la información lo más abierta posible a nuestro mandante, a nuestro cliente, para que entonces tengamos todos claro cuál va a ser el ámbito de la cuantificación de los daños. Eso. Por lo tanto, no debe haber absolutamente ningún problema. Y claramente, también comparto, de que tenemos que ver todo lo que pasa desde ahí en adelante. De que tenemos la instrucción, de ahí en adelante tenemos que cuantificar. Tenemos que comprender cuáles son los impactos que hay de aquí para adelante. Y hacer la línea divisoria, como dice Aldo, con un cronograma contemporáneo, qué pasó de aquí hacia atrás. Eso no es un trabajo menor. Hay que partir con el contrato, con el cronograma línea base que esté vigente, 1, 2, 0, el que sea, y desde ese cronograma empezar a hacer un análisis dinámico de la ruta crítica hasta llegar a establecer qué fue lo que pasó 10 de marzo, 15 de marzo, 2 de marzo, 20 de marzo, lo que sea. Desde el inicio del contrato hasta el término, hasta el punto en que se defina cuál es el punto en el que inicia el impacto COVID. Gracias, Reina. Y Alejandro, ¿qué opinas? ¿Han cambiado en algo para los peritos los requerimientos para sus clientes? Parece que voy a estar en desacuerdo con varios acá. Yo creo que sí, sí ha cambiado, ha complejizado mucho, como decía Aldo. Esto no está claro aún ni en los abogados ni en los tribunales, falta, y en el resto del mundo. Todavía es una materia por resolverse, creo yo, cómo se va a identificar cada uno de estos periodos y cuáles son sus efectos y quién tiene que responder.
es tan complejo, en mi opinión. Todos tenemos claro el deber de los peritos que tiene que ser cuantificar y cuál es la labor de los tribunales, y efectivamente eso es así. Pero el encargo no es fácil de que lo hagan de manera muy clara, Antonio, porque las cosas no se tienen tan claras en este minuto. Pensemos, por ejemplo, un atraso de un suministro importante, una turbina, un chancador. Si ese atraso está asociado a un contrato tipo EPC, la responsabilidad en el atraso de ese suministro es del contratista, que podrá apelar o no a la fuerza mayor para excusarse con respecto a ese suministro que le impacta a su propio programa. Sin embargo, como pasa en muchos otros proyectos, ese equipo importante lo suministra el mandante, el cliente. ¿Y qué sucede ahí? Ante el mismo atraso del chino o del alemán que no llegó, ahora es responsabilidad del cliente, y el contratista es el que se frota las manos diciendo, bueno, acá hay un señor que se atrasó, no me entregó la turbina, e independiente de mis propias faltas, yo tengo que acceder a extensión de plazo excusable. Y será ahí entonces el mandante el que tendrá que apelar a la fuerza mayor para intentar excusarse de la entrega oportuna del chancador o de la turbina. Eso significa que cada uno de los casos y de los eventos y de las implicancias tiene que ver con el contrato, dónde están los riesgos y cómo las partes asumen cada una de esas. Entonces, es extraño o no es habitual, y en mi opinión le genera mayor complejidad que, dependiendo del tipo de contrato, la fuerza mayor o el caso fortuito y sus implicancias, las partes tienen intereses distintos a los que podrían tener en otro tipo de contrato o en otro tipo de situación. Y ahí eso complejiza los análisis de todos los involucrados, incluyendo los peritos. No, yo no estoy de acuerdo. Gracias. Bueno, gracias. Esa es la idea. Esa es la idea, que no estemos de acuerdo. ¿Por qué no vamos a complejizar por favor, nosotros? Reiner, para cerrar. Perdona, disculpa, pero a nosotros nos dan el encargo. Esto es lo que tienen que hacer. ¿Por qué nos vamos a meter en la definición? Me voy a permitir, tengo 30 segundos para contestarle esa parte claro, a Antonio. Sí. Mira, yo de profesión de base, yo soy ingeniero estructural. Voy a tratar de hacer una analogía. Si un cliente quiere hacer una estructura irregular para él, para un edificio, una planta industrial, con una estructura totalmente irregular, que yo como especialista sé que o le va a salir muy caro o va a tener daños en un terremoto, yo tengo el deber de aconsejarle. Por lo tanto, el ingeniero estructural ni el médico experto en cirugía cardiovascular hace lo que el cliente le pide solamente porque puede hacer un mamarracho o algo que no le sirva. Tiene el deber de advertir: esto que tú me estás encargando a mí no va a apuntar a lo que tú quieres resolver, o no es la forma, en mi opinión. Yo por lo menos no entiendo el servicio que prestamos de una manera en que solamente accedamos a hacer lo que nos piden sin cuestionarnos nosotros, porque además no vamos a poder completar el análisis, porque la revisión de dónde están los riesgos se produce en cada hoja que uno analiza o en la revisión del programa para poder cuantificar finalmente. Así que estos son, en mi opinión, lo que a mí me ha tocado ver, son temas extremadamente complejos desde el punto de vista del tribunal, de los abogados y también del perito. Gracias, Alejandro. Tu palabra, Reiner, para cerrar el... No, muy alegre de las distintas opiniones. Me hace recordar al hot tubing, la práctica de que los peritos de la misma disciplina están en el estrado de los testigos y están disponibles para declarar al mismo tiempo. Muy bien, te cedo posta para gracias, que... Gracias, Reiner, gracias, muchas gracias. Continuando con lo impactante que está volviendo la tertulia, invitamos al ingeniero Rafael Monteiro. Estimado Rafael, la pregunta es la siguiente. ¿Qué se puede mejorar en los contratos para futuros eventos de pandemia? ¿Rebrote u otras variantes del COVID-19? Adelante, Rafael, cuando gustes. Gracias, Carlos. Yo pienso que no es una cuestión solo de lo que puede mejorar, pero lo que puede ser que va a suceder. Y lo que quiero decir con eso, así como que llamamos de movimiento pendular, creo que es lo mismo. Cuando
tenemos un hecho, un Black Swan que tuvimos, generalmente las cosas van de un extremo al otro. Entonces yo pienso que particularmente contratos muy grandes de inversiones complejas van a tener problemas en la etapa de negociación, en mi opinión. Porque claro, ahora el contratista, perdona, el inversionista, el dueño, va a querer transferir riesgos de pandemia, de lo que sea, a los contratistas. En mi opinión no es muy sencillo hacer, no es muy lógico, perdona, no sencillo, no es muy lógico hacer una cosa así. De otro modo, el contratista va a querer meter en el contrato varias cláusulas que llamamos acá de blindaje, de protección, para que, por ejemplo, costos de pandemia, como costos después de la pandemia, como ha dicho Aldo, por ejemplo, de sanitización. Yo no he previsto costos de sanitización una vez por día en los hoteles, lo que sea, en el sitio, lo que sea, en las frentes de obras, de servicios. Entonces, cosas así van a ser una pelea, en mi opinión. Otra cosa que creo que va a cambiar, y ahí, en mi opinión, acá intentando hacer un poco de equilibrio entre contratistas e inversionistas, un poco de colaboración de la filosofía, del pensamiento de colaboración, es también cuestiones de valorización, de remuneración de los contratistas, porque es lo que más puede traer problemas de flujo de caja en contratos muy complejos. Sabemos que en ese sector las márgenes operacionales son muy bajas y puede traer problemas de pagos para los contratistas principalmente. Entonces, yo pienso que algunas cosas así van a cambiar en el futuro y puede ser que algunos contratos, por ejemplo, hay alguna especulación. Yo estuve en una charla, en una tertulia con FIDIC. Esta fue una de las preguntas. Bueno, FIDIC va a lanzar la edición de 2020, después de 17 va a entrar algunas cláusulas después del COVID. ¿Qué va a pasar? A priori lo que contestaron es que no. Y también creo que van a cambiar cuestiones de liability, sea la excusabilidad para tentar proteger un poco más la liability, dejar el contrato un poco más balanceado, más weighted en términos de riesgos, situaciones como muy no unforeseeable, no previstas, y cómo hacer esta distribución. Entonces, no pensando en mejorar, pensando en una cuestión utópica, en mi opinión, hay que tener esto más claro y más balanceado. Pero yo creo que va a ser en el primer momento, el movimiento pendular, una tentativa de fuerzas. Una parte va a querer transferir, traspasar para la otra parte riesgos como pandemia o cuestiones de shortage, de suministros, lo que sea. Eso es un poco que yo pienso. Puede ser que, por ejemplo, en los contratos NEC y FIDIC 2017, puede ser que la idea de colaboración, actuar con un concepto que es normal a nosotros de good faith, de la buena fe, no lo sé el término, la palabra en español, de good faith, puede ser que esto pase a ser una colaboración, un equilibrio más grande entre las partes, puede ser que sea una solución. Vamos a ver si las partes están de mente abierta para de hecho hacer esas cosas pasaren. Gracias, bueno, Rafael. Perdona, no, yo como estuve trabajando por algunos años en Perú, me gustaría de preguntar a Reine su visión, principalmente lo sé que también utilizaron en los juegos contratos NEC, que se fala mucho en colaboración. ¿Se piensa que esto va a cambiar cosas o el FAC, Framework Alliance Contract, que también están discutiendo en Perú, se va a cambiar o si estos movimientos también van a acelerar o disminuir un poco la velocidad en las inversiones en Perú? Gracias, Rafael. Mira, yo estaba leyendo una publicación de McKinsey que decía que el promedio del crecimiento en las 2 últimas décadas de la construcción es solo 1%. Una explicación a esto es que existe una fragmentación natural en la construcción, tanto del mandante, el contratista, el supervisor, el subcontratista, los proveedores, y que sumados a la tradición enfocada en transferir riesgos en vez de gestionarlos, y a la cultura adversarial, es un inconveniente. La pregunta es, ¿sería bueno que trabajen como equipos con intereses alineados?
sería bueno que se integren en un solo equipo, como si fueran una sola organización. Yo considero que, en primer lugar, el trabajo en equipo se puede desagregar en procesos. Hay ejemplos, el ISO 44001, por ejemplo. Una siguiente pregunta sería, ¿es recomendable que los procesos colaborativos se plasmen en contratos, de modo que sean vinculantes a las partes? Queda claro que la potencialidad del enfoque colaborativo puede generar un grado de reducción de costo de transacción, una generación del valor oculto que, sumado a las partes, puede ser mucho más grande. Claro que existe en América Latina un menú de propuestas de contratos colaborativos, y creo que el futuro de América Latina va a ser la adopción de estos contratos con sus particularidades especiales. En Perú, por ejemplo, se usó un contrato inspirado con un contrato colaborativo, es el NEC 4, opción F, pero no se usaron las cláusulas X. Se dice que si usasen las cláusulas X sería un contrato colaborativo nivel 3, escuché a un abogado de Franco, y que hay otras metodologías, como por ejemplo contratos paraguas como el AFAC1, FAC1, que apuntan a un tipo de colaboración organizada con procedimientos nivel 9, nivel 10. Creo que el futuro en América Latina va a ser la adopción de estos contratos y que se va a dar paulatinamente como una mejora, una propuesta de mejora a la productividad. Esa es mi visión, Rafael. Gracias. O sea, es un cambio profundo, en tu opinión, no solamente de mejorar contrato, pero hasta cambiar la forma de entregar proyectos. Delivery system que llamamos, por lo menos en Brasil. Muy, muy interesante su punto. Bueno, Alejandro, en Chile, como tú has dicho, que las inversiones de grandeza, de la mayoría, es privada, y lo privado ahí sí hay flexibilidad de hacer más cosas que el público, por supuesto. ¿Lo que piensas tú? Sí, hay flexibilidad, pero igual está la relación de tamaño y de importancia y efectivamente la mayoría de los contratos son como dice Reiner, tienen esas características también, donde se van transfiriendo el riesgo completo, unas partes en la cadena hacia abajo. En mi opinión, todos los tipos de contratos, las modalidades, ya sea FIDIC u otro, que tiendan a un balance, como dices tú, pero a un equilibrio en cuanto a que son dos partes iguales, equivalentes ante un contrato, y no, porque también podría haber un gran mandante que solo contrata mano de obra, entonces ya es una relación muy asimétrica, del tipo casi de esclavitud o de uso de recursos. Yo me refiero a cuando los contratos FIDIC pretenden y propenden a que las partes ejecuten el trabajo con tranquilidad, sabiendo que tienen acordado la forma en que se van a abordar determinado tipo de controversias, y las pocas veces que a mí me ha tocado ver eso, si es que las partes lo hacen de buena fe y adhieren completamente, porque también hay gente que dice, no, yo usé contrato FIDIC, pero le cambió la mitad de las cláusulas y perdió todo el equilibrio. La duda que yo tengo, Rafael, es si es bastante claro que un contrato bien llevado del tipo colaborativo tiende a minimizar los conflictos, no solo los del COVID, porque los del COVID ya el mundo sabe que hay y que existe, por lo tanto se va a preparar y se va a resguardar y no va a haber tanto problema. Pero habrán otros. ¿Por qué no es tan usado en Latinoamérica? Y ahí me dirás tú si en Brasil tiene alguna relevancia significativa en los contratos de este tipo. Como sí puede ser en Europa o donde se originó esto. Porque la mayoría de los expertos de todo tipo, incluyendo no solo peritos, aceptan o comprenden o postulan que los contratos colaborativos bien llevados y relaciones equilibradas y balanceadas tienden a minimizar los conflictos, a terminarlos de manera más eficiente y más barata y más en el plazo, porque están más sincerados, están menos ocultos los problemas y están las formas de resolverlos. Esa era mi pregunta más bien a ti, decir, estoy de acuerdo contigo y con Reiner, pero me gustaría saber si en Brasil es distinta la realidad, en Chile hay muy poco. Perfecto, no, gracias. Solo para contestar muy rápido, para no tomar más tiempo. En Brasil, contratos como NEC, yo nunca he visto. Nunca he visto contratos NEC, por ejemplo, que ya tiene, no es contrato 100% colaborativo, pero ya tiene la obligación de colaboración entre las partes. FIDIC, el nuevo, ya tiene, sí, ya tiene. Pero en Brasil, no. En Brasil,
algunos inversionistas privados han intentado contratos de alianza, alliance contract, mucho espejado en UK, pero en Brasil hay un problema que no lo sé si es toda América Latina, creo que sí, que es la confianza en la otra parte. Y después de la operación Lava Jato, creo que esto puede ser que aún estamos en un momento de más desconfianza aún. O sea, yo no tengo confianza, ¿confianza o confianza? No lo sé, trust en vosotros, confianza, por ejemplo. Entonces, es una relación que hay que ser mucho transparente entre las partes y no lo sé si tenemos el grado de maturidad de esa relación aún en Brasil. Entonces, aprovechando la pregunta, yo traspaso a Aldo para también traer toda su experiencia de Brasil y añadir una pregunta más. Si tú piensas, Aldo, por ejemplo, si contratos, además de la pregunta de Alejandro, si contratos como EPC, Turnkey, el Silverbook de FIDIC, pensando en ese movimiento de colaboración, puede ser un contrato, no puede ser, déjame dramatizar, extinto en algunos años, pero creo que no va a ser extinto, pero va a disminuir su uso. ¿Lo que piensas tú, Aldo? Bueno, yo creo que ese espíritu de colaboración es una... ¿me escuchan ustedes? Sí. Bueno, yo creo que ese espíritu de colaboración es un fenómeno internacional y va a crecer, pero no estoy seguro si eso será una realidad muy pronto. Por ejemplo, he visto aquí en Brasil unos 4 o 5 contratos de alianza. Yo diría que de los 4, 3 fueron el resultado ha sido terrible, ¿ok? Y uno exitoso. O sea, la estadística no es muy favorable, pero hay un montón de razones. Y respecto a COVID en el futuro, yo creo que hay un personaje que tiene un rol importante, que es la aseguradora. Sí, ¿Ok? señor. La aseguradora. Me sacaste Que la hasta palabra. ahora yo no sé cómo se comportará la aseguradora respecto a pandemia. Porque mira, un rebrote puede estar fuera de la póliza de la aseguradora. Entonces, aunque un contrato tenga una matriz de riesgo, eso me parece la herramienta más conveniente ahora para incluir en contratos. Es una matriz de riesgo muy bien definida. ¿Ok? No sé si los compañeros de Latinoamérica tienen experiencia con eso, pero aquí en Brasil ya hay algunos contratos públicos y privados con esa matriz, una cláusula en el contrato, un anejo del contrato que tiene a quién se asigna cada riesgo. Por ejemplo, riesgos geológicos, riesgos de fluctuación de cambio de monedas, riesgo de políticas ambientales, eso todo. Y la pandemia, yo no sé si la pandemia va a estar en ese riesgo, porque todavía no sé si pandemia sigue siendo imprevisible o previsible. ¿Habrá rebrote o no? Yo no sé. ¿Y tú qué piensas, Antonio? ¿De acuerdo o discordas? Oye, espérate un poco. Yo tenía la pregunta, ¿qué se puede mejorar en los contratos para los futuros eventos de pandemia, rebrote u otro? La relación con las aseguradoras. Punto, aparte, final. Esa era mi respuesta, me la sacaste de la boca. Bien. Eso es cierto. Nadie está contemplando las aseguradoras en este minuto, que yo sepa. Mira, sin embargo, quisiera elaborar un poco la respuesta, que va más o menos por lo que hemos conversado, pero como siempre le quiero colocar algunas cosas ácidas, duras, pesadas. Y parto diciendo que aunque parezca extraña la aseveración que voy a hacer en este minuto, y pese a que conozco muy profundamente de la gestión contractual y de contratos en general, no me considero para nada un experto contractual, para nada. Solamente me considero un experto en cuantificación de daños, claims y pericias. Y obviamente soy un convencido que debe prevalecer en los actores algún actuar comprometido con la otra parte de una manera no confrontacional, y esa manera no confrontacional, si la vamos a llamar colaborativa, fantástica. Y me voy a tomar la libertad de plantear frente a ustedes lo que escribe un señor Michael Latham, que no lo había visto en mi vida, pero que en una investigación que estamos haciendo con Reiner y con otro colega, Carlos Parra,
de lo que son los contratos colaborativos para dar un punto de vista nuestro como ingeniero. Él dice lo siguiente: trabajo en equipo. La jerga gerencial lo llama buscar soluciones en las que todos ganen, el famoso win-to-win solutions. Y él dice, pero prefiero las palabras inmortales del Dodo en las aventuras de Alicia en el País de la Maravilla, que dice, todos ganaron y todos deben ser premiados, todos deben tener premios. ¿Ok? Dicho eso, lo que estoy diciendo, en otras palabras, si tú, mandante, a mí como contratista, no me dices claramente cuánto es lo que yo voy a ganar como premio, es recontra difícil, en mi opinión antigua, de que exista la famosa colaboración del que tanto hablan y del cual no hemos logrado encontrar una definición correcta y clara. La compro a Reiner respecto a que la ISO 44001 nos entrega un marco de procesos colaborativos, pero no nos habla de contratos colaborativos, habla de procesos. En mi opinión, no habrá un antes ni un después de la pandemia. Las partes de los contratos de los proyectos de construcción seguirán defendiendo sus intereses haciendo lo suyo, es decir, minimizando sus costos y maximizando sus beneficios. Un poco de productividad pura, hacer más con menos, manteniendo la calidad, reduciendo tiempos muertos, reduciendo reprocesos, etc. Lograr un clima de colaboración y complemento entre las partes seguirá siendo, se la compro a Aldo, por bastante tiempo difícil. Se complica este complemento y colaboración entre las partes cuando alguna de las partes interprete para bien o para mal, es correcto o incorrecto, que el otro lo está pasando a llevar en sus derechos y relaciones contractuales, a no reconocer mayores obras, por ejemplo, o cambio en el alcance del trabajo, o cambio de las condiciones del trabajo, o atraso en la entrega de los aportes, o no cumplir con la entrega de la dotación de las horas máquinas comprometidas, o no cumplir con el rendimiento, con el perfil de recursos humanos comprometidos. ¿Qué quiero decir? Va a seguir exactamente igual. Gracias, Antonio. Al contratista le pagan por hacer lo menos y cobrar lo más. Y al mandante le pagan para hacerlo más pagando lo menos. Esa es la realidad. Punto aparte y, en mi opinión, final. Si logramos trabajar dentro de aquello, si logramos incluir dentro de los procesos colaborativos de la ISO 4401, que no los conozco bien, estoy estudiándola ahora, obviamente esta forma de trabajo no confrontacional pudiera lograrse colaborativa. Antonio, siempre y cuando muchas gracias. Ganaron, pero un poquito, siempre todos ganaron, todos ganaron premios, dinero. Gracias, Carlos. Perdón. Quiero dar el pase a Rafael para el cierre de la sesión. Adelante, Rafael. Gracias. No, es una discusión muy Sí. interesante, puntos de vista diferentes. Yo soy un poquito más, tengo un poco más de esperanza que Antonio. Yo creo más en la colaboración, pero comprendo, entiendo que si no habrá un cambio de mentalidad y de disposición, creo que va a seguir lo mismo. Una parte intentando maximizar su gano, la otra parte intentando minimizar el costo del proyecto y maximizar por la operación. Pero a ver, hay que tener esperanza. Acá en Brasil decimos que esperanza es la última cosa que va a morir. Entonces, vamos a seguir teniendo esperanza. Gracias, Carlos. Gracias, Rafael. Bueno, continuando con la ponencia, damos la bienvenida al ingeniero Alejandro Val. Hola, Alejandro. La pregunta es la siguiente. ¿A quién pertenece la holgura en los contratos? ¿Al mandante, al contratista o al proyecto? Adelante, Alejandro. Bien, eso, como muchas respuestas, depende de las circunstancias. El programa que establece el contrato es la herramienta propia del contratista que le sirve para planificar y para ejecutar su obra. El contratista está obligado a cumplir determinados hitos, fechas en las cuales tiene que tener terminada la obra o parte de ellas, y lo pretende hacer de acuerdo a su planificación, que es la que elaboró él, y el mandante, el cliente, se lo aprobó. La aprobación del cliente, del programa del contratista, aunque sea el contractual, en mi opinión, es nada más que la constatación que a su equipo técnico y a su parecer, el contratista está planificando adecuadamente la obra y es
capaz de cumplir en los plazos que tiene contratados. Desde ese punto de vista, porque el que el mandante apruebe el programa, ya sea el que firma junto con el contrato, el que se hace el mes después o en alguna modificación de contrato, no altera los riesgos. ¿Quién los tenía? El contratista sigue teniendo los riesgos de plazo. Habrá alguna vinculación mediante algún suministro, ya sea de ingeniería, áreas o materiales o equipos. Entonces, mientras estamos en la etapa de construcción, sin haberse producido incumplimientos o modificaciones por el lado del mandante, el programa completo, en mi opinión, incluyendo las holguras y los errores de programación, son del contratista y el mandante no tiene que ver con eso. Sin embargo, si el contratista considera que el mandante o cliente lo impactó por algún cambio, una variación o algún incumplimiento, y su intención es solicitar la extensión de plazo, ya sea excusable o compensable, ahí, en mi opinión, estamos en otro escenario. ¿Por qué? Porque ese contratista tiene que ser capaz de demostrar a su mandante, y si no se ponen de acuerdo a un tribunal, que los eventos de responsabilidad del mandante efectivamente le impactaron la ruta crítica de su programa o del programa base que se esté analizando, el que ambas partes consideran que es válido para eso, con las consideraciones metodológicas que correspondan. Pero si el contratista pretende exigir compensación por culpa del mandante, tiene que demostrarlo, y la manera de demostrarlo es usando su propio programa. Y al impactarlo, si usa las holguras, no va a llegar a la ruta crítica inmediatamente y le va a costar más. Por lo tanto, las holguras en un claim o en un reclamo de extensión de plazo, ya sea excusable o compensable, en mi opinión, de manera natural, al aplicar la metodología, independiente de lo que diga la SSL, que se la otorga al proyecto o al contrato, y de manera natural, en mi opinión, va a ir ocupando el propio método, va a ir ocupando las holguras y demostrará el impacto en la ruta crítica de ese programa en el mérito que hayan tenido cada una según su prevalencia y su conexión. Por lo tanto, las holguras son, en mi opinión, del contratista, mientras no pretenda reclamarle o conseguir obtener del mandante un mayor plazo o una compensación por sobreestadía de costo. Y cuando eso sucede, como tiene que usarlo como una herramienta para demostrar, no es sostenible que las holguras pretenda disfrazarlas de rojo y que sean ruta crítica, ni tampoco si el programa contiene errores lógicos, porque la misma se solicita que se corrijan ese tipo de situaciones. Podría darse hasta el absurdo que una actividad tuviera 3 meses para hacer, no sé, 10 metros cúbicos de excavación porque pensó que lo iba a hacer en las tardes con un puro recurso. Eso tampoco pasa el filtro de un análisis para probar perjuicio por mayor plazo. Por lo tanto, no solo es la holgura. Así que dependiendo del momento del proyecto, si es para construir, la holgura es, y el programa completo es del contratista, y cuando quiere demostrar que impactaron en la ruta crítica, es la propia metodología la que le va a impedir hacerse al contratista de esa holgura que creía de él. Esa es mi opinión. Gracias, Alejandro. Aldo, me gustaría saber tu visión con respecto a eso. Esta es una cuestión de teoría de planificación, una búsqueda en la literatura, en referencias americanas. En Brasil no hay juzgados específicos sobre a quién pertenece la holgura, pero me parece que la respuesta más, digamos, común o de senso común sería que la holgura pertenece al proyecto. O sea, la holgura está en una estantería. Tanto el dueño de la obra como el contratista pueden servirse de la holgura. Es como dicen los americanos, ahora me olvidé, es como quien llega primero se sirve primero. Sí, first come, first serve basis. Es eso, en una base así. Pero esa cuestión me parece una cuestión involucrada en una cuestión un poco más amplia, que es la calidad
del cronograma, la calidad del programa de trabajo. Porque como contratista, yo hace muchos años ya preparé programas, cronogramas, llenos de ¿cómo se llama? De armadilha. ¿Cómo es, Rafael? Armadilha, una trap. Trapa, sí, una trap. ¿Cómo se llama armadilha? Trap. Creo que es trapa, ¿Cómo ¿no? se dice en Trap. español? ¿Cómo es en español? Una trapa. Una trampa, trap. Trapa, una trapa. Una trapa, o sea, actividades con una barrita más larga de lo que merecía ser y duraciones ilógicas. Entonces, esa cuestión de holgura, todas las veces que me deparo con esa cuestión, la primera cuestión es cómo estaba hecho, cuál es la calidad del programa de trabajo que fue presentado, sometido por el contratista. Y entonces, nosotros como peritos, siempre tenemos que hacer una validación de cronograma. Ese es un trabajo mayúsculo para mí. Es uno de los trabajos más nobles de un perito, es hacer la validación. Ese cronograma no tiene la calidad necesaria para poner luz sobre esa cuestión. Ese cronograma está malo, está raro. Ese cronograma, mira que un mes antes hubo un cambio de lógica o de duración. Y entonces, the owners no hacen un trabajo de validación y aprobación del cronograma. Y entonces el cronograma deviene una pieza clave solo cuando hay una reclamación. Y eso no me parece la mejor manera de manejar un contrato. El cronograma tiene que ser evaluado y aprobado a cada mes. ¿Y tú qué piensas, Antonio? Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia la holgura pertenece al proyecto, jamás de los jamás, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. Un proyecto tiene 500 contratos, tiene 1000 contratos, tiene 5 contratos, me da lo mismo. Los que tienen problemas son los contratos, no los proyectos, en este caso. ¿A quién pertenece la holgura de un contrato? Yo, contratista, jamás le voy a entregar mi holgura a un proyecto. Se la entregaré a mi mandante, la discutiré o no. Concuerdo casi 100%, cosa muy rara, con Alejandro. Para mí, la holgura pertenece al contratista. Cuando vamos a hacer un análisis forense del cronograma, es la obligación, la carga de la prueba la tiene el contratista, pero no pierde no pierde la garantía. O sea, no pierde, digamos, el hecho de que de que la garantía es de él. En el fondo, de repente he escuchado por ahí a alguien que dice la holgura es del que la paga. Y me parece que eso es bastante más acertado. Concuerdo, Aldo, contigo plenamente, pero tengo un problema ético brutal en mi cabeza. Como perito, no como asesor o como consultor, como perito. Yo no tengo nada que validar como perito cuando tengo los documentos en la mano. Yo estoy haciendo una pericia, cuantificación de daños, coste de plazo, y yo veo lo que existe y voy a dejar por escrito lo que vi. No me voy a acercar a conversar con mi mandante, con el que me paga, si le oye, mira, la porquería de Coronana, se lo voy a decir probablemente por un cariño, por lo que sea, el cronograma es malo, vamos por robar camino y no vamos a ganar este juicio de esta pretensión por esta partida, digamos, de tu cronograma que lo tiene en nivel 2, o sea, ni siquiera te hiciste el trabajo de hacerlo en nivel 4, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que cuando nosotros somos consultores y estamos dentro de un contrato como contratista, claro que lo tengo que validar y claro que lo tengo que validar mes a mes. Es más, fíjate, Aldo, las veces que yo he tenido un éxito rotundo en mis contratos, cuando fui administrador de contratos hace varios años, cuando fui gerente de proyectos, que lo llaman en otras partes, yo me acercaba todos los meses a hablar con mi mandante. Yo era contratista, me acercaba a hablar con mi mandante y le decía, oye, Federico, sentémonos a conversar respecto a las desviaciones que hemos tenido este mes en las actividades. No tengo nada que conversar contigo, eso no está escrito en un contrato. Ah, bien.
no hay problema. Acto seguido les redactaba un email o una carta contractual y les decía, de acuerdo a esto, la apreciación que nosotros tenemos es que las desviaciones de esta actividad son cargo nuestra y las desviaciones de esta otra actividad son cargo tuya, y estimamos que el impacto son 120 días, un día, 5 días, lo que sea. Y todos los meses hice lo mismo. En ese tiempo yo no sabía que existía el Windows Análisis. Sin embargo, lo estaba haciendo. Y al final, te acepta o no te acepta el mandante. Tú muestras al tribunal que hiciste todo el mayor esfuerzo y le armaste el caso al mandante, diciéndole todos los meses yo hice esto, esto y esto, y hoy día no puede venir a decirme el mandante que está en desacuerdo cuando tuvo todas las oportunidades del caso. En resumen, en mi opinión, la holgura pertenece al mandante, al contratista. Cuando vamos a hacer el análisis forense del cronograma, que no es solamente el análisis del atraso, sino que el análisis del cronograma propiamente tal, entonces ahí quedan veremos. Y ahí tenemos que demostrar, o tiene que demostrar el perito de ambas, de la parte que está siendo contratada, de que efectivamente hubo consumo de holgura y que ese consumo de holgura impactó o no impactó al final en la actividad crítica. Esa es mi opinión. Gracias. ¿A quién le paso el micrófono? De nuevo, al que está haciendo la pregunta, a Alejandro. Gracias. Una sola duda, Antonio. Tú me pareció entender que tú tenías un problema ético con la validación del cronograma hecha por el perito, como lo señaló Aldo, ¿eso es? Sí, sí, por supuesto. Nosotros no podemos validar nada. Nosotros tomamos los antecedentes y mostramos y vemos lo que nosotros vemos y lo dejamos escrito. Gracias. En mi opinión, no es, pues puede ser posible, pero yo no lo recomendaría presentar... Que no te escuchen los árbitros, que no te escuchen los árbitros, por favor. Bueno, yo no recomendaría hacer un análisis de atrás, un delay análisis, sin verificar que el cronograma está apto para ser impactado, porque si yo no puedo ocupar bien el método o los resultados que den no son verosímiles o creíbles, estoy entregando una información distorsionada. La misma guía de la ACE te obligan a hacerle unos chequeos y unas revisiones de lógica y de cuadratura al programa. También hay que hacer análisis, por supuesto, que esté bien hecho de la red, y si hace un programa build, tienes que verificar hasta el cansancio, porque eso efectivamente pero no validar. Como tú tienes que conectar el line-up, lo tienes que hacer de una manera lógica, no como lo hizo el contratista al principio, es como se hizo en realidad, es unas build. Y si no es unas build y estás usando el baseline, tienes que revisar que tenga sentido, porque si no te puede salir un interruptor como crítico por 2 meses en una subestación eléctrica y estaríamos dando una señal equivocada diciendo esto es Yo lo que cuestiono es la palabra validar. Yo verifico, soy perito, yo verifico, no valido nada. Eso es una cosa. Bueno, y lo otro, ¿por qué estamos hablando de impactar? ¿Quién impactó? ¿Quién autorizó impactar? Un cronograma impactado porque yo agregué o quité alguna actividad. Si no está de acuerdo en la otra parte, entonces no es impacto. Es cualquier cosa, pero menos impacto. Un impacto de un cronograma se transforma en una modificación del contrato porque modifiqué el cronograma en línea base. Eso. Sí, por validar me refiero a evaluar e identificar responsabilidades basadas eso sí, absolutamente, pero no verificar. Sí, pero me parece que la labor de un perito en Perú es mucho más sencilla que aquí en Brasil, por lo que comenta Antonio. Me parece que la labor de un perito en Perú es mucho más sencilla que aquí en Brasil. Porque tú me dices, Antonio, tú comentas que el tribunal o los abogados dicen, esto es lo que tú, perito, tienes que cuantificar. Estos son los daños. Cuantifica. Aquí no, el tribunal no va a decidir por fuerza mayor. No, si no es el tribunal. O quién tiene culpa. No en el comienzo del proyecto, el perito participa del proceso de convencimiento del tribunal. Entonces, existe un trabajo del perito también de verificar escenarios, de opinar, y no solamente el chequeo de costos. Pongámonos de acuerdo en los conceptos. Yo estoy hablando de una pericia de parte. No estoy hablando de una pericia de un tribunal que se llama pericia de oficio, en mi opinión, en mi concepto. Si el tribunal me hace un encargo, yo me limito al encargo del tribunal, que tiene que ser bien claro.
Si yo soy perito de parte, lo dije en una parte de la conversación, no me digas el quantum, yo llegaré al quantum de acuerdo a la metodología que yo tengo. Dame cuáles son las actividades que tienes impactadas y yo le haré la prueba a la bancura. Hay un registro, es trazable, es contemporáneo, ya, existe prueba, sigamos adelante. Es excusable, buscaré la excusabilidad, pediré, digamos, compartir con el abogado, con nuestro abogado, si está de acuerdo o no con la excusabilidad del artículo o de la cláusula que dijimos que era, y finalmente nosotros entramos en nuestro trabajo, que es el de la cuantificación, de la compensación, la cuantificación del daño. Esa es simplemente, en 3 palabras, el trabajo que nosotros realizamos. Creo que, si me permite, vale, gracias. ¿Puedo hablar? No, este es un tema interesante porque creo que los dos están hablando lo mismo. Y me explico. Acá en Brasil, la palabra perito, que es igual, refiere-se, ahí, por favor, Aldo, completo me corrige, pero refiere-se a la pericia de oficio. La pericia o el perito de una de las partes en Brasil, prácticamente no hay este tipo, hay lo que llamamos de asistente al perito. Entonces, el perito en Brasil prácticamente es lo que trabaja para el tribunal. Y las partes ahí sí tienen su soporte que le llamamos de asistente al perito de oficio, que es el perito del tribunal. Entonces, cuando Aldo habla de perito, y la palabra sin solo perito se refiere siempre, o yo también, porque soy brasileño, estoy refiriendo siempre al perito de oficio. Los otros no llamamos de perito, llamamos de asistente técnico. Y puede ser, por ejemplo, Aldo puede ser perito en un caso y asistente técnico en otro, pero trabajando para un otro. Entonces creo que ahí sí que está un poco la confusión. Esto es interesante porque es una parte, estuve hablando con una persona de Clyde & Co, de Expert Witness, de arbitraje en UK, ahí sí que yo entendí ese término, pues Brasil es distinto, estaba hablando con él, es un árbitro internacional muy reconocido. Sí, Rafael, un segundo antes de pasarle la palabra a Reiner. Los arbitrajes ICC o los que se rigen por la ley internacional tienen, a diferencia de lo que dices tú, tienen solo peritos de parte. Cada parte demanda fundamentado en un análisis pericial o experto. Sí. Se puede, a lo mejor sería el equivalente al asistente de ustedes. Pero cada parte está obligado a entregar su demanda con el respaldo técnico de un informe pericial. Y es uno de los temas, cómo le cree el árbitro finalmente o el tribunal si es un perito de la parte. Esa es una de las situaciones. Sin embargo, cada parte va con su propio perito, entregan, después tienen que exponerlo, defenderlo, hacer el cross-check, todo lo que corresponde. Pero no hay, por lo general, un perito de oficio. Excepcionalmente, puede haber un hot tubbing, que es el tribunal los sienta a ambos peritos y les hace las preguntas que a él le parece que hay diferencias significativas. Es muy extraño que en un arbitraje de ese tipo tengan 3 peritos, o sea, uno por cada parte, más el de oficio. Por economía procesal, se supone que el tribunal confiará que los peritos, y yo creo que cada vez va a ser más así, y es una labor que nosotros entendemos como nuestra en CLAPEC, propender a que los tribunales tengan confianza en los peritos, aunque vengan de una parte, porque igual tiene que explicar, y está el prestigio, y tiene que ser una opinión objetiva y verificable en base a cómo lo hizo, independiente que eso eventualmente pueda favorecer la argumentación de la defensa. Pero lo que hace el perito de parte igual es una prueba que presenta el litigante o el abogado de la defensa. Eso nomás como comentario. Gracias, Alejandro. ¿Ah? Gracias. Sí, ya estamos con los tiempos. Sí. Vamos, seguimos. Que sean más breves los comentarios que faltan. No, es que pensé que no... Me pasaba volando. Porque... 30 segundos. Está muy intenso la conversación. Yo siempre planteo, mira, si nosotros estamos entretenidos y nosotros transmitimos a la audiencia nuestra entretención, entonces eso es fantástico, que estemos entretenidos y se pase volando el tiempo entretenidísimo. Ojalá que todo lo que están viendo estén de acuerdo con Pero creo que Reiner no participó de esta ronda. Sí, tiene que dar su respuesta a Reiner, ¿no? Yo creo que no. Yo quiero escuchar la opinión de Reiner con respecto a la holgura. Es un reclamo, Carlos. Es un reclamo de Alejandro.
Bueno, me han pasado, creo, ¿no? Aló. Sí, Sí, dale. adelante, Reiner. Bueno, sobre la holgura, volviendo, ya, puede ser que el contratista, a mi criterio, pide el reconocimiento del plazo por una partida en la cual la holgura se consumió y es crítica, o puede ser también que el mandante, quien reclame el atraso imputable al contratista, lo pida y cuando es una aplicación de penalidad. Entonces, la visión teórica nos dice que la holgura es de quien la toma, en suma pertenece al proyecto. Sin embargo, en la práctica, es el contratista quien tiene el control sobre su programación real. Además, que parte de un plazo determinado por partidas críticas que no tienen holgura. Y es el único que puede identificar qué partidas no críticas se han vuelto críticas porque la holgura se consumió a lo largo del proyecto. Y es posible que si son impactadas por hechos no imputables el contratista, a él las va a reclamar. Por lo que creo que en la práctica la holgura pertenece al contratista. Esa es mi visión y le devuelvo el pase a Carlos. Pero me No. parece que es a Rafael, ¿no? Carlos. Yo ya me Yo, perdí, parece gracias. que lo de la holgura es Sí. Alejandro. No, a Carlos. No, Ah, Alejandro. ok, ya, cerramos. Alejandro, para cerrar, Seguimos, Carlos. brevemente nada más. Perdón, oye, una pregunta, Rafael. ¿Tú diste tu punto de vista respecto a quién pertenece a la holgura? No, eso quiere decir. No, No, pero pues, En verdad. señor Gonzalo, ¿qué pasa? para preguntas Sí. difíciles, yo intento o tendré la tendencia de decir depende. Muy breve acá. Yo no estoy tan de acuerdo que es del contratista, mi opinión no es así. Quizá puede ser que en determinado contrato hay ya establecido de quién pertenece a las holguras. Por lo menos mi concepto coincide un poco con todos, de verdad. Con Aldo, yo pienso que las holguras finales, las final float, ahí sí, en mi opinión, es un poco más en first come, first service basis. Ahí es el auguro del contrato del proyecto, Antonio. Ahí me pido excusa del léxico, pero cuando decimos contrato, proyecto, auguro del proyecto, es auguro de las partes que están haciendo este contrato. Claro. Auguras intermediarias, que ahí sí son de las actividades, y auguro final, yo estoy diciendo el final del término del programa hasta la fecha que el mandante quiere el handover, lo que sea, ¿vale? Las auguras intermediarias, que son de las tareas, yo tiendo a inclinar más para auguras del contratista, pero sí, depende cómo va a estar establecido en el contrato, si hay la definición. Yo pienso un poco así, first come, first service basis, auguras finales del programa al handover y las intermediarias más del contratista. Mismo que el mandante está gastando la plata para pagar. Un poco de eso, intentando ser breve, Carlos. Gracias, Rafael. Alejandro, para cerrar, medio minuto. Seguimos, Yo Carlos. prefiero dejar la opinión de cada uno antes de aprovechar y cerrar con algo que inclinara la balanza hacia que cuando el contratista reclama, la holgura ya no la puede seguir usando y va a ser más bien del contrato o del proyecto, dependiendo del contrato. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. Yo sé que hay mucho que hablar sobre ese tema, así que creo que es tema para una tertulia, solamente para una tertulia de repente. Pero sigamos. Sigamos y ahora toca el pase a Antonio. Antonio, la pregunta es la siguiente. Según los peritos, ¿cómo mide un árbitro la credibilidad de un trabajo pericial? Antonio, sí te pediríamos que seas breve porque ya estamos con los tiempos consumidos. Yo te quiero plantear otra cosa. Yo te quiero plantear que esta pregunta me permita decirla en 30 segundos y pasemos, digamos, o no lo hagamos como todos, pero pasemos porque ya estamos absolutamente... dejémosla pasar. Pasamos con esta pregunta, te propongo, y le propongo a todos los asistentes que dejemos esta pregunta que es muy interesante, es muy buena, muy de acuerdo. Buena, sobre todo lo que estamos hablando, pero pasemos porque en los otros peritos tenemos que ser precisos en los compromisos que adquirimos y dijimos 90 minutos y ya no nos queda tiempo ni siquiera para las preguntas del público, nos quedan 3 minutos. Gracias, Antonio, gracias por ceder tu pase. Bueno, se entiende porque esto es muy interesante la tertulia, ha habido mucho que compartir y bueno, seguimos con la pregunta del público. La siguiente pregunta me dirigía... Perdón, una pequeña. Imagínate, se juntan, normalmente cuando 2 peritos se juntan, el tiempo pasa así. Imagínate, vemos cuánto. 1, 8, 6 peritos, ¿no? 4, 5 peritos.
1, 2, 3, 4, 5, 6 peritos, pues olvídate. Pues. Sí, Puede pues, pasar con una, muchas ¿no? canas y mucha experiencia. Sí, Así es. y falta de pelo. Y mucho que hablar. Ya, Ok, a ti te entonces, faltan canas todavía. Vamos, ¿qué viene ahora? la siguiente pregunta va dirigida al ingeniero Aldo. ¿Es la fuerza mayor la salida para todo? Después de la fuerza Espérate. mayor, ¿qué viene? Ya, ¿me permite, por favor, querido Carlos? Permítanme, colegas Sí. también, directores. Tenemos dos alternativas. La alternativa es que tenemos que cerrar ahora si queremos cumplir con el horario. Cerrar y no recoger las preguntas del público. Y segundo, con la venia del público, que no sé cómo la podríamos tener, porque no tengo yo aquí la retroalimentación directa del público, tomarnos 10 minutos más para preguntas que tienen que ver y responder la inquietud de ellos. Por favor, no sé qué, permítame muy cortito, nuestro invitado, ¿qué te parece, Rafael y Aldo? ¿Cerramos aquí o recogemos y nos vamos 10 minutos más allá de lo programado? Ustedes, invitados, tienen la palabra, por favor. Vamos 5 minutos. Listo. Que quede claro Ya. entonces que le hemos pedido permiso a la audiencia. ¿Y tú, Rafael, cuál es tu opinión? De acuerdo, Aldo, tranquilo. Pues entonces las preguntas van... Sí, minutos. entonces las preguntas van dirigidas a los invitados para poder aprovecharlos. Fantástico. Bien, Claro. bien. Sí. Está Bien, en me parece. mute, Alejandro. Alejandro, Ok. no oímos. Sí, Ya. disculpa, a Carlos le estaba sugiriendo como complemento que le haga una pregunta a Aldo como ahora y después a Rafael y ahí cerramos. Claro, Para sí. consumir los 5 minutos con ellos. Estamos alineados. Ya. Ok, entonces, la Bien, pregunta dirigida a Aldo. ¿Es la fuerza mayor la salida para todo? Después de la fuerza mayor que viene. ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Quién pierde o quién paga? Bueno, eso es la pregunta que vale $1 millón, ¿no? Porque yo no creo que fuerza mayor sea la justificativa para todo. Pienso que hay de todo un poco involucrado en esa relación de causa y efecto en COVID. Y que las relaciones negociadas, las soluciones discutidas, negociadas, suelen ser las más eficientes. Una mediación ahora me parece la manera más sólida de llegar a un acuerdo. Porque incluso los abogados no tienen la idea muy clara. Por lo menos los abogados que veo aquí en Brasil. Y no es solo blanco y negro. ¿Es fuerza mayor o no es fuerza mayor? Hay unas nuances, Matiz. no sé si existe esa palabra en español. Matiz. Hay una zona gris. Entonces, simplemente alegar fuerza mayor no me parece ser la solución definitiva para cuestiones. Y lo que veo muchas veces aquí en Brasil, sobre todo en obras públicas, es que el contratante dice es fuerza mayor. Si no estás satisfecho con esa solución, vete a la justicia. Bueno, es solamente una actitud protelatoria. Y entonces no me parece. Me parece sí que hay que buscar causas y efectos. Y para algunas cosas, sí, fuerza mayor. Para otras, no, son hechos contractuales y que podemos solventar dentro del contrato. Rafael, es contigo. ¿O será otra pregunta? Es otra pregunta. Gracias, Aldo. Ahora esta pregunta va dirigida para Rafael. Rafael, ¿cuáles son los problemas que están atravesando las empresas brasileñas, producto de no cumplir con sus obligaciones por tema de COVID? Adelante, Rafael. Gracias, Carlos. Bueno, intentaré ser muy sucinto para respetar el tiempo de todos. Bueno, los problemas creo que son muy cerca de los otros países, ¿sabes? No hay mucha distinción. Hubo algunas diferencias. Por ejemplo, en Brasil, la construcción, creo que Aldo ha dicho esto cuando empezamos, la construcción civil fue considerada una actividad necesaria, o sea, no paralizó. Creo que Perú fue un poquito distinto. Entonces, por arriba de eso, es claro que los contratistas principalmente tuvieron que se adaptar con varias cuestiones de logística, de shortage, de problemas de suministros, de materiales, la mano de obra que tuviera problema, personas, por ejemplo, si una persona fue identificada con COVID,
hay que saber toda su redondeza, su surrounding que pasó para mirar. Entonces, esto acabó en muchos costos con las empresas, los contratistas brasileños. En la parte privada, mi experiencia con varios clientes, que lo que miramos y fue un hecho interesante, es que los varios mandantes privados, luego cuando se empezó la pandemia, llamaron a sus contratistas y empezaron a negociar. Empezaron a negociar cuestiones de costos directos, principalmente la mano de obra directa, porque una cuestión hasta de, ¿sabes?, de empatía, ¿no? Para que las personas no fuesen desligadas. Entonces, hubo mucha negociación y mucho acuerdo en el primer momento con los contratistas y los mandantes. Pero ahora que la fase de pandemia es muy extendida, las peleas se empiezan. Las peleas están ahora llegando. Puede ser que van a llegar en arbitrajes o en la justicia. Vamos a ver. Pero hubo una tentativa primaria de negociación y de colaboración. Por lo menos yo lo que he visto en el privado. El público es un poco más distinto porque es más fijo lo que pueden hacer. Bueno, creo que estamos en los 5 minutos, ¿no? Sí, así es, Rafael. Muchas gracias. Para despedir, quiero hacer el paso para unas palabras finales a nuestros invitados especiales. 1 minuto cada uno. Adelante, Aldo. Muchas gracias. Quisiera saludar a los compañeros y yo acababa de escribir aquí un mensaje de WhatsApp para Rafael diciendo que estoy muy bien impresionado con los colegas que me parecen ser peritos de gran calidad, con mucha experiencia, no solamente teórica, pero sino con mucha facilidad para escribir, para argumentar, para asistir a sus clientes. Y yo estoy seguro que será un honor participar en Clapec y aprender mucho con los colegas. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Adelante, Rafael, con tus palabras finales. Gracias, solo quiero agradecer a todos, es un honor estar acá, es muy interesante, a todos, personas, peritos de altísima calidad, altísimas discusiones, unas pequeñas peleas, es bueno para entretener la audiencia. Gostaria también de parabenizar la iniciativa de vosotros de Clapec de hacer este círculo, esta asociación es muy importante, creo que tiene un propósito importante para la comunidad, para diseminar el conocimiento a las personas. Esto para mí es impagable, es un trabajo pro bono, es impagable, parabenizo, felicito a vosotros por esta iniciativa y todo el tiempo que seguramente vosotros han que donar para hacer las cosas acontecer en Clapec. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Y Rafael. Para cerrar, quiero compartir unas palabras de Antonio. ¿Aló, Antonio? Sí, te escucho, pero en esta oportunidad nuevamente, muchas gracias por todo. El Círculo Latinoamericano de Peritos en Construcción se complace de tener estos dos tremendos peritos compartiendo con nosotros. Tenemos muchas posibilidades, muchas ganas de poder seguir más adelante con ustedes en Brasil. Me estoy permitiendo de pasar a Aldo y pasarle a Antonio, Rafael. estamos compartiendo los certificados de Aldo y... Ya se los envié a cada uno sus correos privados personales, que era lo que estaba diciendo. Es una modesta forma de decirle muchas gracias. Gracias, de nada, gracias por todo. Bueno, para cerrar, gracias a vuestra audiencia virtual por el interés mostrado en compartir este distendido café con nosotros. Esperamos les haya agradado el valor y el alto interés que hemos percibido. Nos anima a mantenernos informados por los próximos cafés para el próximo año 2021. Cuídense. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Dios, Aldo.
Adiós con todos. Adiós. Opa. Quisiera agradecer a todos, me gustó muchísimo. Gracias, Aldo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Pode falar, xingar, cantar, dançar, o que quiser.